Podemos llamar a Pedro Sánchez como el ave fénix de la política española, porque lo han dado por muerto más veces pues de las que se puede contar y siempre vuelve. Lo echan, lo humillan y lo dan por acabado y cuando nadie lo espera pues ahí está otra vez, más fuerte y más implacable. ¿Y qué pasaría si te dijera que detrás de esa sonrisa pues hay algo más calculado y una estrategia de manipulación perfectamente orquestada? En Fama con Rubí hoy quiero analizar la personalidad de Pedro Sánchez desde la tríada oscura de la personalidad. ¿Y eso qué es? Pues son otros 3 rasgos psicológicos que comparte con muchos líderes implacables de la historia. Porque él no está solito aquí en este juego, señores. Y ahora vamos a ver cómo ha construido su liderazgo, cómo maneja su imagen y sobre todo cómo ha logrado manipular hasta llegar al poder y quedarse en él. Y ahora me pregunto yo si Pedro Sánchez es un líder imbatible o es un manipulador. Así que vamos a descubrirlo. Prepárate porque esto se va a poner muy interesante. Y ahora hablemos de esa tríada oscura. Y aquí te lanzo una pregunta. ¿Por qué hay líderes que parecen imposibles de derribar? Da igual los escándalos, las traiciones, las polémicas, que ellos siempre salen ilesos. ¿Y qué tenemos en la historia? Pues de dictadores, populistas mediáticos. Estos líderes con la tríada oscura han usado diferentes tácticas para seguir en su poder. Represión, espectáculo, manipulación de las masas, propaganda, y no se quedan ahí, ¿eh? ¿Y cuáles son estos rasgos de los que no paro de hablar? Pues son 3. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Y ahí os lo dejo, señores. Las personas con estos rasgos no solo manipulan, no, sino que están completamente carentes de ética. Y repasemos un poquito qué son estos rasgos, porque ¿qué es el narcisismo? El ego inflado, la necesidad de admiración y 0 tolerancia a la crítica. ¿Y de dónde viene esto? Os preguntaréis. Tú imagínate un niño que es tratado como si fuera el centro del universo o al contrario, como si no fuera suficiente. Pues esto puede desarrollar una necesidad constante de validación en ese niño. ¿Y qué hay del maquiavelismo? El maquiavelismo es sinónimo de manipulación. No hay principios y solo hay estrategia. ¿Y este rasgo de personalidad es innato o es aprendido? Pues esto se desarrolla en entornos donde la astucia es recompensada. Si un niño aprende que el mentir pues no le lleva a castigos, sino que le lleva a conseguir sus objetivos y que los manipuladores consiguen lo que quieren, pues se convierte en un maestro del engaño. Y no nos olvidemos de la psicopatía. 0 culpa, 0 empatía y 0 remordimientos. Si alguien es un obstáculo, lo eliminas sin pestañear, pero sin ensuciarse las manos, ojo. ¿Y cuál es la causa de la psicopatía? Pues que es genético, que su cerebro ya ha nacido así, de una forma diferente. Y no es que no sepan lo que es el bien o el mal, sino que no les importa. Así que como ves, cuando estos 3 rasgos convergen en una persona con poder, el resultado es letal. Ah, y por cierto que esto es mi opinión profesional, porque, ojo, no estamos diagnosticando aquí a nadie. Ya sabéis que para eso hace falta una buena entrevista y una evaluación en profundidad. Pedro Sánchez no proviene de un entorno humilde, ni con sacrificios. Su familia es bastante acomodada. En la historia de Sánchez no vamos a ver ni momentos de lucha ni de superación, porque aquí no hay nada desde empezar desde abajo. Nació en el 1972. Sí, ahora tiene 52 añitos, aunque no lo parezca con sus retoques estéticos y el maquillaje que lleva. Creció en plena transición democrática, cuando España estaba patas arriba. Pero a la familia de Pedro eso no le preocupó. ¿Y por qué? Pues ahora os lo cuento yo aquí. Porque para entender a Pedro, primero hay que hablar de su padre, que también se llama Pedro Sánchez, como él, y es economista como su hijo, también. Y tiene una red de contactos que lo llevó a moverse en los círculos más altos de la sociedad. Su ascenso, como el de su hijo, no fue casualidad, porque tanto en política como en los negocios las conexiones pesan más que el talento. Y Pedro parece que lo entendió bien. Aquí no hace falta ser el más brillante, señores, sino saber a quién conocer y cuándo moverse. Pero aquí hay un detalle clave que os quiero decir, porque su padre no solo manejaba el poder, sino también las apariencias. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Pues que sus aventuras extramatrimoniales, señores, pues no eran un secreto en casa. Y claro, si creces viendo como que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo cuentas, cómo eres percibido, pues aprendes muy rápido así. Pedro entendió que la imagen pública y la vida privada pues puede jugar en equipos diferentes.
Pero mientras su padre pues navegaba el arte de la estrategia social, en su casa había otra influencia muy importante que es bastante distinta. Su madre, Magdalena, ha representado para él el otro extremo. Si su padre le enseñó la importancia de las relaciones estratégicas, su madre le enseñó el valor de la perseverancia. De hecho, a los 40 añitos, en lugar de conformarse con un trabajo seguro porque trabajaba en la seguridad social, decidió estudiar Derecho. Sí, señores. Para Pedro esto fue una lección poderosa. No basta con estar en el lugar correcto, también hay que esforzarse un poquito para mantenerse en la cima. La disciplina de su madre contrastaba con la astucia de su padre y absorbió la mentalidad de que el trabajo constante puede abrir tantas puertas como un buen contacto. Así que 2 ejemplos completamente distintos debajo del mismo techo, su padre estratega y su madre constancia y esfuerzo. Bueno, y Pedro tiene un hermano que todos conocemos ya, que es David. Pedro era el hermano mayor y tenía la presión de seguir el éxito de su padre. Su hermano, en cambio, a ser 4 años menor que él, pues no cargaba con esas expectativas. Así que pudo permitirse un trabajo pues más relajado y era pues más artístico. Pero Pedro no tenía ese margen para la mediocridad. Desde niño supo que tenía que destacar y para eso no bastaba ser bueno, tenía que ser el mejor posicionado. Y esta mentalidad lo acompañará el resto de su vida, como ya sabemos. De pequeño estudió en el Colegio Santa Cristina. ¿Y cómo era presidente de pequeño? Pues lo han descrito como un niño tímido, desde luego no un líder carismático, y sacaba pues notas normales. Más bien era una persona discreta, educaba y le gustaba pasar desapercibido. Y aquí tenemos un dato curioso, porque ¿sabías que se sentaba siempre en la última fila? Un compañero suyo lo recuerda como un chico aislado, callado y taciturno que no quería destacar. Sus profesores dicen de él que era un chico muy respetuoso, muy metódico, pero también muy luchador y alguien que no quería sobresalir en lo académico, pero que lo diferenciaba del resto de sus compañeros era su constancia. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Era solo timidez o estaba desarrollando ya la habilidad de moverse sin llamar la atención? Porque si algo ha demostrado más adelante en su carrera, que no es siempre gana el que más brilla, sino el que sabe esperar su momento. ¿Y qué nos dice todo esto de la psicología de Sánchez? Pues hasta ahora hemos visto cómo Pedro Sánchez nació en un entorno donde el éxito es el punto de partida, no una meta. Y aquí empiezan sus rasgos narcisistas. Pedro aprendió una lección clave en casa. La percepción lo es todo. Su padre dominaba las apariencias, incluso sus infidelidades. Y esos pequeños rasgos maquiavélicos, porque aquí se puede vislumbrar cómo Pedro no confrontaba, sino se adaptaba a la situación. Y como hijo mayor tenía una presión de seguir los pasos de su padre y comprendió que la paciencia y la estrategia pues valen más que el talento. Bueno, ya sabemos que los niños crecen y sus personalidades pues van evolucionando. Y Pedro pasó de ser un niño tímido en la infancia a saber cómo posicionarse sin llamarse la atención en la adolescencia. Pedro no hacía ruido, pero estaba siempre en el lugar adecuado en el momento justo. Y esa capacidad de adaptación pues lo convertiría en su mayor ventaja estratégica en su vida adulta. ¿Sabías que empezó a jugar al baloncesto en el Instituto Ramiro de Maeztu? Que lo convirtió en su gran pasión a lo largo de toda su vida. Y allí es donde él y Leticia se conocieron, porque ya sabemos que son amigos. Se hasta tienen el mismo cirujano estético. Como ya hemos dicho, más que destacar en su talento, Pedro entendió que el baloncesto era una forma de integrarse en grupos influyentes. ¿Y cómo se fue moldeando su personalidad en este periodo? Pues seguía teniendo ese trato apacible que lo distingue hoy en día, pero también aprendió a abrirse un poco y desarrolló el talento para la comunicación, ese talento que le ha servido en su vida política hasta ahora. Y no nos olvidemos el breakdance, porque ¿sabías que Pedro Sánchez también bailó breakdance? Un hobby que le ayudaba a seguir construyendo su identidad, algo tan importante para un adolescente. Y aquí vemos algo clave en Pedro, su capacidad de adaptación. Un día era el chico del equipo de baloncesto y al día siguiente bailaba breakdance y lo siguiente pues le encantaba escuchar música indie y se volvió alternativo, señores. Y claro, pues su forma de vestir también evolucionó y empezó a tener un estilo más urbano, más trendy, más de calle. Y esto, señores, sí, era una búsqueda de identidad adolescente, pero también una estrategia inconsciente. ¿Por qué? Porque sabía moverse en diferentes grupos y entendió cómo encajar en cada uno sin perder su esencia. Y ya hemos visto que ese camaleonismo ha sido clave en su futuro político.
Y entre esto y aquello, pues se aventuró y se fue a Dublín para estudiar inglés con una familia inglesa. Y allí vivió una experiencia intercultural que le abrió los horizontes. En un país en aquella época donde los políticos habían tenido solo trayectorias nacionales, Pedro entendió la importancia de la proyección internacional. Y este detalle, en el futuro, pues lo ha hecho destacar entre sus rivales. De hecho, su conexión personal con Irlanda le ha facilitado las relaciones diplomáticas con el país. En esta fase de su adolescencia, Pedro aprende que la imagen lo es todo y que, aunque era tímido, comprende la importancia de destacar cuando es necesario. Y esto, ojo, señores, le prepara para su futura necesidad de validación. Y ya hemos visto que no busca ser el más brillante, sino el que sabe moverse más estratégicamente. Así que Pedro Sánchez desde joven pues ya tenía las bases de lo que sería un líder calculador y resiliente, entendiendo que el poder pues no siempre lo gana el más brillante, sino el que sabe cómo moverse sin llamar la atención. Pero no solo eso, él mismo ha confesado que fue un ligón hasta los 31 años. Vaya humildad, señores. Según él, el carisma pues le venía de serie. Pero aquí la pregunta es, ¿era puro encanto natural? ¿O ya estaba aplicando esa estrategia con la precisión de un ajedrecista? Y ahora hablamos de la imagen de Pedro, porque es una extensión de su estrategia política. No basta con ser líder, hay que parecerlo, y él lo ha entendido mejor que nadie. Su control sobre su apariencia es vanidad, pero también una herramienta cuidadosamente diseñada para proyectar autoridad, seguridad y fiabilidad. ¿Sabías que Pedro no sale de casa sin maquillarse? Sí, como lo oyes. Pero no solo eso, también ha recurrido a varios retoques estéticos para mantenerse en forma, porque para él la apariencia no es un detalle, es poder. Y ya os he contado que tiene el mismo cirujano estético de Leticia, pero esto no es casualidad, señores. Ya sabemos que somos amigos, pero tanto Leticia como Pedro entienden que el poder también se proyecta a través de la imagen. Al igual que la reina, pues Pedro no deja que su imagen se debilite. Y pues ya sabemos los dos narcisistas que tenemos. Pero aquí no solo hablamos ni de cirugía ni de maquillaje, porque Pedro tiene un modisto personal, usa diseñadores de lujo y cuida cada detalle de su vestimenta. Su forma de vestir no es un capricho, es una comunicación visual. Líderes como Obama, Trudeau o Macron han entendido que la política también se juega con la percepción, porque él no es el único. Sánchez sigue esta línea. Cada traje, cada gesto, cada peinado está pensado para transmitir un mensaje de estabilidad y control, donde no hay nada al azar, señores. Su narcisismo se refleja en cómo su apariencia es parte de su poder. Proyectar autoridad es tan importante como ejercerla, señores. Pero como os he dicho, es vanidad, pero también está todo bien calculado para reforzar su imagen pública. Y su perfeccionismo extremo no es solo de estética, sino de control. Es su forma de ocultar sus inseguridades y asegurarse de que siempre es percibido como él quiere. Y dicho esto, hablemos del inicio de su carrera política. Aquí entra a escena su amigo Carlos Westendorp. ¿Y quién era ese señor? Pues un diplomático de alto nivel y casualmente amigo íntimo de la familia Sánchez. No solo fue su mentor, sino que fue su pase VIP al mundo político internacional. De hecho, en los años 90, cuando Pedro tenía 24 añitos, se fue a Nueva York gracias a él. Porque ¿quién quiere trabajar duro desde abajo, sino con un empujoncito extra? Y aquí tuvimos cenas con embajadores y acceso a contactos del primer nivel. Siendo su primer empleo, pues fue su entrada en la élite, señores. Y Pedro llegó a Nueva York con un pase dorado, sí, pero también con la inteligencia para aprovecharlo, ¿eh? Pero Pedro no solo se quedó en Nueva York, porque su siguiente destino lo cambiaría todo. De la Gran Manzana a un país en guerra. Sí, señor, Pedro Sánchez terminó en Bosnia en plena crisis. Otra vez su amigo Westendorp le abrió la puerta y Pedro, con 25 años, se convirtió en un asesor de conflicto internacional. Pero Pedro no solo se quedó en su burbuja de contactos, porque también sabía adaptarse y absorbió la información y entendió cómo funcionaban las decisiones en entornos de tanta alta presión. Y aquí el verdadero cambio, porque Pedro ya no era un joven con ambición, era alguien que entendía cómo se manipula la narrativa para construir el poder. ¿Qué ocurre con la personalidad de Sánchez en esta etapa? Su narcisismo lo ha llevado a rodearse de figuras influyentes para consolidar su imagen de líder internacional. Y si antes lo que Pedro buscaba era la validación a través de su imagen y estrategia, ahora no.
Ahora su meta es posicionarse dentro de la élite política y académica. Y con esta mentalidad, pues Pedro volvió a España con un objetivo claro: posicionarse dentro del PSOE. Y no tenía un apellido histórico, ni el respaldo de los varones del PSOE, pero en la política ya hemos visto que no gana el que se impone, sino el que sabe cuándo y dónde moverse. Y Pedro lo consiguió. Su poder está en la estrategia. Espera, se infiltra y sobrevive. Porque él no busca ser el más votado, sino ser indispensable cuando la oportunidad aparece. ¿Y le ha funcionado? Pues ya lo estamos viendo, porque aquí nadie ha sabido moverlo del tablero. Ha sido presidente del gobierno, secretario general del PSOE y diputado. Y aquí te hago una pregunta: ¿cuántas veces llegó al poder a través de las urnas? Pues ya te doy yo la respuesta: ninguna. Y ahora te lo cuento. En el 2004 un concejal dimite y el PSOE pues necesita un reemplazo bastante directo. Pedro no era el favorito y nadie había escuchado nada de él, pero sí el más útil. Así que, sin haber ganado una elección, entra en el Congreso. Pero como sucede en política, 4 años después, pues perdería su escaño. ¿Y qué sucedió en el 2009? Pues gracias a otra renuncia y sin urnas, pero con estrategia, volvió a entrar dentro otra vez del PSOE. En el 2011 pierde su escaño. ¿Fin de su carrera? Para nada. En el 2013 otra vacante en el PSOE y otro regreso. 3 veces fuera y 3 veces dentro, señores. Para Pedro perder no es caer, es solo otro paso hacia el poder. Y ahora vamos a ver aquí sus rasgos psicológicos, porque el maquiavelismo instrumental, desde el inicio, Pedro Sánchez no desafía el sistema, se infiltra en él. No busca el poder por las elecciones, sino por los huecos que dejan otros. ¿Y la frialdad emocional con la que ha manejado estas caídas es eso o resiliencia estratégica? Porque para él perder un escaño no le afecta. No lo ve como una derrota, sino como una pausa táctica. Su maquiavelismo no es agresivo, pero su estrategia ya está en marcha. Y aquí, pues la historia se repite. Y el golpe maestro de Pedro Sánchez llega en el 2014, en plena crisis del PSOE, donde necesitan a un líder, Pedro, que no era el favorito, como siempre, pero ahí estaba él en su ventaja. ¿Cuál fue su estrategia? Que lo subestimaron. Porque mientras otros peces gordos en el partido pues negociaban apoyos y asegurasen de que todo se quedase en familia, Pedro se fue por otro camino. Se vende directamente a la militancia como uno de ellos. ¿Y el resultado? ¡Que gana! ¿Y quién lo vio venir primero, señores? Sus propios compañeros. ¿Y qué hizo Pedro? Pues eliminarlos uno a uno. Eliminó a Carmen Calvo. ¿Y por qué? Pues porque intentó brillar más que él y eso no fue una buena idea, porque para un narcisista como Pedro, pues ya sabe lo que no toleramos, la competencia. Y no fue la única que eliminó, porque también eliminó a su escudero el leal, Ábalos. ¿Y por qué? Pues también porque se hizo demasiado visible. Y ya sabemos qué pasa con los que destacan demasiado en el universo de Sánchez. Fuera. Aquí su narcisismo mutua y ya no busca el poder, necesita blindarlo. ¿Y qué sucede con el maquiavelismo? Porque Pedro no solo asesina el poder, sino que elimina a quienes pueden desafiarlo. Y no duda de prescindir hasta de sus personas de confianza, ojo. Aquí estamos viendo a un Sánchez que no solo busca ocupar el poder. Aquí él quiere garantizar que nadie más lo pueda disputar, señores. Desde este momento, su gobierno deja de ser un equipo y se convierte en el régimen personalista dentro del partido. Y a esto le llamamos democracia, sí. ¿Y cuál fue el mayor desafío de Pedro Sánchez? Pues este llegó en el 2016 cuando se negó a facilitar la investidura de Rajoy. Y así, pues su propio partido lo obligó a dimitir. Fin de su carrera. Para cualquiera sí, pues para él no. Para Sánchez fue otra jugada. Porque si algo sabe hacer Pedro es darle la vuelta a la historia. Se convierte en un líder traicionado, víctima de élites, el hombre que el pueblo debe devolver al país. ¿Y cómo lo hace? ¿Se responsabiliza? No. ¿Dice que ha tenido errores? No. Para él todo es una injusticia. Se vende como el político que han intentado destruir. ¿Y qué estrategia utiliza? Porque no se quedó esperando. Se recorre España en coche construyendo su narrativa de redención. Él ya no es solo un candidato, es el símbolo de la lucha contra el establishment. El resultado funciona, vaya que sí funcionó. En el 2016, el mismo PSOE que lo expulsó tuvo que aceptarlo de vuelta. Y Pedro no regresa derrotado aquí. No, señores, no. Vuelve con más poder, sin pedir perdón
y sin ceder ni un milímetro. Aquí vemos la psicopatía de Pedro Sánchez, que no reacciona con emoción, como hemos visto antes, sino con cálculo. Él no acepta la derrota, la convierte en una crisis dentro del PSOE y la usa para reforzar su relato de victimismo político. Los malos son ellos, no yo. Y aquí vemos cómo manipula el relato, porque Pedro se presenta como un líder traicionado por las élites. No asume errores y convierte su caída en una conspiración contra su liderazgo. Y aquí su narcisismo evoluciona hasta el complejo de Mesías. Y no solo regresó, sino que lo hizo como Salvador, el único capaz de restaurar el orden en el PSOE. Aquí ya vemos a un Sánchez que ya no solo sobrevive al sistema, sino que lo manipula para transformar su derrota en cada ventaja. Y ahora aquí vemos cómo llegó nuestro querido presidente al poder y ya te adelanto yo, sin elecciones, sin mayoría y sin el apoyo de la gente. Estamos en este periodo en la historia donde el caso Gürtel pues deja a Rajoy un poquito contra las cuerdas y la corrupción del PP ha hecho temblar el gobierno. ¿Y qué sucede aquí? Pues que Sánchez ve una oportunidad. Y él sabe que no debe ganar en las urnas, que solo necesita esa oportunidad y se la juega. ¿Y cómo se la juega? Presentando una moción de censura. ¿Y qué pasa? Pues que lo consigue. Pedro Sánchez se convierte en presidente sin haber ganado unas elecciones personales. Bien por Sánchez, bien por Sánchez. Y este, señores, fue su mejor golpe estratégico. Pero ojo, que llegar a la presidencia no es suficiente, porque Pedro no quiere ser presidente, quiere asegurarse de que nadie lo mueva del tablero. Así que en el 2019 pues convoca elecciones sin mayoría, que para él eso nunca ha sido un problema. Si no puedo ganar en las urnas, lo ganaré en las negociaciones, ¿no? Y pacta con Podemos un acuerdo impensable hace años, pero perfecto para mantenerse en el poder. Y este, señores, es el punto de no retorno. Y aquí podemos ver la triada oscura en su máximo esplendor. Su maquiavelismo, donde Pedro no sigue las reglas, sino que las reescribe. No necesita ganar elecciones, solo ser indispensable. Convierte la crisis de sus rivales en su oportunidad. Y seguimos con su complejo de Mesías, porque ya no busca la aprobación, como hemos dicho antes. Él se ve como la única persona capaz de sostener el país. Y a Sánchez, señores, las críticas no le afectan. A él solo es la solución a todo. Y si su psicopatía funcional en las relaciones donde no hay lealtades, todos son herramientas. Pacta por estrategia, no por ideología. ¿Y qué sucedió después? Pues las elecciones del 2023 fueron un desastre. Para cualquiera hubiera sido el final, pero para Pedro, como ya sabemos por la historia, otra jugada. ¿Y qué hizo? Pues convoca elecciones anticipadas. ¿Y por qué? Pues para controlar el ritmo de la política. Y el resultado no gana, pero no pierde lo suficiente como para desaparecer. Y así, en el 2023, Pedro Sánchez es investido presidente por segunda vez. ¿Y fue una coronación? No, aunque eso es lo que a Pedro le hubiera gustado, porque si fuera por él, se proclamaría rey de la República con corona y todo. Su jugada maestra no fue ganar en las urnas, sino en las negociaciones. Sumó unos poquitos de votos aquí, otros aquí, amarró apoyos y creó un equilibrio inestable que lo mantuvo en el poder. Y hablando de estos pactos, jamás pactaré con independentistas, decía Pedro. Lo repitió tantas veces que casi parecía una promesa inquebrantable. ¿Y qué hizo cuando los necesitó? Pues pactó, sin dudarlo, sin mirar atrás y sin pestañear. Si había una línea roja, Pedro la convirtió en una alfombra para seguir caminando. Con estos pactos, Pedro no buscó aliados, buscó herramientas. ¿Y dónde dejamos a sus principios, si alguna vez lo había tenido? En el cajón de lo negociable. Y ahora hablemos de otra jugada maestra, la amnistía, porque Pedro no solo pactó con los independentistas, como ya sabemos, les ofreció su salvación política a cambio de la suya. Sí, señores. ¿Y cómo justificó este giro radical? Pues fácil. La misma boca que lo vio no pactar ahora dice que es lo mejor para España. Aquí vemos su maquiavelismo cuando él sabe que el poder no se gana, pero se lo asegura. O sea, convoca elecciones cuando le conviene, negocia con la ideología y blinda su control con pactos. Sánchez es un experto en manipular la narrativa y reescribir la historia. Para él no hay contradicciones, solo cambios de guión. Aquí tenemos un narcisismo absoluto porque él se muestra como el líder incuestionable. Y su psicopatía porque Pedro no pacta, usa,
Podemos, independentistas, nacionalistas, todos son fichas en su tablero de ajedrez. Y cuando dejan de ser útiles, desaparecen. Y ya hemos visto como Pedro Sánchez no solo que quiera ser presidente, porque si pudiera se proclamaría el rey de la República. Y aquí viene lo interesante, porque Pedro no ha necesitado atacar directamente a la monarquía. Pedro es más listo que todo eso. Su estilo es más sutil y estratégico, y si algo lo define es la capacidad de debilitar rivales sin que se den cuenta. Él no va a ir por ahí gritando, oh, derrocaré al rey, derrocaré al rey. No, esa no es su jugada. Él prefiere socavar su poder poquito a poquito. La monarquía empieza a perder terreno sin que nadie se dé cuenta. Ya sabemos que con el rey tiene una relación cordial, pero la estrategia de Sánchez, ¿cuál es? El desgaste. Retrasa actos oficiales, se niega a refrendar ciertos viajes, toma decisiones sin consultar con el rey. Resultado, el rey pasa de ser un aliado de la política a ser una figura secundaria. Y te estarás preguntando, ¿y por qué no enfrenta a la monarquía directamente y convoca un referéndum? Porque en política el controlar la percepción es más importante que el ganar una batalla directa. Y Pedro no necesita eliminar a la monarquía, señores, solo hacerla irrelevante. Y aquí entra Leticia. Ya hemos dicho que son amigos y que se conocieron en el Instituto Ramiro de Maeztu. De hecho, su relación institucional es llamativamente cercana. Leticia ha mostrado gestos de complicidad con Sánchez en varias ocasiones. Ambos tienen un estilo meticuloso de control de imagen. ¿Y esto es amistad o es estrategia? A él no le importa que la monarquía siga existiendo o no. Lo que le importa es que deje de ser el centro. Esto es, señores, una jugada súper maquiavélica. Sin confrontación auténtica, lo coloca como el verdadero centro del poder. Aquí tenemos un narcisismo en acción, porque él no solo busca destruir, quiere ser el protagonista absoluto. La monarquía pierde poder mientras su imagen sube. Pero Pedro Sánchez no solo es un estratega político, es un maestro en las gestiones de las crisis. Lo relevante no es lo que ocurrió en cada escándalo, sino cómo reacciona Sánchez después de cada polémica. Y aquí no hablamos de cosas aisladas, hablamos de un patrón. Y empezamos por la primera, la tesis doctoral, el arte de enterrar un escándalo. Sánchez se aseguró de fortalecer su imagen con un doctorado en la Universidad Camilo José Cela. Un título que lo hacía ver muy preparado, un líder del futuro, hasta que saltó la polémica. Sospechas sobre el plagio que han puesto en duda la credibilidad de este título. ¿Y cómo reaccionó Sánchez? Pues no dio entrevistas, no alimentó la polémica, él solo esperó. Y así el escándalo se enterró en la memoria política. Aquí vemos la primera pista de su estrategia, no luchar contra la crisis, sino dejar que se muera. Y ahora hablemos del caso de su hermano David Sánchez, nepotismo, ¿cómo consiguió ese cargo público? Lo han investigado por prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos. ¿Y cómo ha manejado esto Sánchez? Pues no, él no lo ha visto como una crisis, sino como un problema de percepción. Cambió la narrativa. Su hermano no es investigado por corrupción, sino yo soy perseguido por la derecha y los medios hostiles. Así que con el tiempo esta controversia se apagó. Y aquí podemos ver su victimismo narcisista en acción, porque no asume responsabilidad y se posiciona como el blanco de una conspiración. Y aquí, ¿cómo no mencionar a su mujer Begoña Gómez? Una pieza clave en la imagen de Pedro. Desde que se casaron, su ascenso han ido de la mano, siempre en el lugar y en el momento adecuados, reforzando su imagen de estabilidad. ¿Pero esto es amor o es estrategia? Porque para alguien como Pedro, las relaciones no son emocionales, son funcionales. Él no busca una pareja que lo desafíe, sino alguien que encaje en su estructura de poder. Y Begoña cumple ese rol de manera muy natural. Tiene una dinámica donde sus personalidades se complementan. En este tipo de relaciones, uno mantiene el control y el otro encuentra la seguridad en ese liderazgo. De hecho, se puede ver claramente cómo Pedro siempre va delante de ella en los actos, la dirige y Begoña lo acompaña siempre sin quitarle ningún protagonismo. Y el rol de Begoña es más secundario y dependiente. Su presencia refuerza su imagen de líder, pero sin desafiarlo. Bueno, y hablemos de las acusaciones, ¿no? Porque ¿cómo se comportó el presidente? Aquí el problema era que las acusaciones contra su mujer eran por tráfico de influencias y le amenazaban por salpicar. ¿Y qué hizo Pedro? Actuó con estrategia y no con sinceridad, porque él podría haber defendido a su esposa con pruebas, pero lo que hizo es cambiar la narrativa. Y aquí empieza el teatro, señores. 5 días de reflexión que nunca existieron. ¿Crisis de conciencia? No. Pedro nunca pensó en dimitir.
Como buen narcisista, no concibe alejarse del poder. Y como buen maquiavélico, él sabía que fingir el sacrificio pues fortalecería su imagen. Así que se lanzó un órdago de no sé si seguir, necesito pensarlo, y esperando a ver cómo su electorado le rogaba para que se quedase. Durante 5 días el foco dejó de estar en Begoña y en la corrupción, y ahora el tema era Pedro. La víctima de todo era Pedro. Así que 5 días después vuelve con más drama diciendo: mi decisión es más firme que nunca. Traducción: nunca iba a irme, señores. Y el toque final, denunciar la politización de la justicia. Pero Pedro no sobrevivió a la crisis, la convirtió en su mejor arma. Controla el relato. Aquí tenemos un maquiavelismo calculado, porque a él no le importa la verdad, sino la percepción. Si una crisis amenaza su imagen, la reescribe y la usa a su favor. Y aquí tenemos su psicopatía, que actúa sin remordimientos. Aquí no hay errores, aquí solo hay movimientos tácticos. Y otra vez un narcisismo de posicionándose como el líder perseguido, que si lo atacan es después la víctima. Pero ojo, que Pedro no es el único que tiene la tríada oscura. De hecho, los líderes con rasgos de la tríada oscura no solo buscan el poder, lo blindan, lo manipulan para asegurarse de que nunca los puedan sacar. Algunos los hacen con represión, otros con control absoluto, otros con manipulación sutil y una imagen pues cuidadosamente construida. ¿Y dónde encaja Pedro Sánchez en este patrón? Pues vamos a verlo comparándolo con otras 3 figuras clave que fueron Putin, Netanyahu y Trump, por nombrar algunas. Empecemos con Vladimir Putin, el intocable. Maquiavelismo. Putin no solo gobierna, reescribe las reglas para perpetuarse en el poder. Modifica la Constitución, anula a sus rivales y usa crisis externa para justificar su liderazgo interno. Pedro Sánchez porque no puede cambiar la Constitución, pero sí las reglas políticas cuando le conviene. Usa decretos, bloquea investigaciones incómodas y mantiene alianzas estratégicas para seguir en el poder. Y el narcisismo, Putin se ve como el único capaz de sostener a Rusia. La oposición no es rival político, es un enemigo de todo el Estado. Y Pedro, pues no es un dictador, pero él vende su permanencia como una necesidad nacional, ¿eh? La psicopatía. Si alguien es una amenaza, Putin lo elimina. Cárcel, exilio, desaparición. Nadie desafía su control. ¿Y Pedro? Pedro no usa la represión, pero neutraliza políticamente a quienes le resulten incómodos. Y ahora pasemos con Benjamin Netanyahu, el inmortal. El maquiavelismo de Netanyahu es una persona que no busca el consenso, busca la supervivencia. Si él necesita pactar con extremistas para mantenerse, lo hace sin dudar. Y Pedro utiliza la inestabilidad política. Siempre encuentra una jugada para mantenerse en el poder sin importar los costos. Y ahora hablemos de Donald Trump. Porque si hay una persona que no encaja en la tríada oscura es Donald Trump. Donald Trump, digamos, es la máxima exponencia del narcisismo. Como ya dije en mi vídeo sobre Trump, Trump no es un maquiavelista, no utiliza una estrategia calculadora. Su manipulación es instintiva y bastante más desordenada. Pedro se diferencia de Trump porque Pedro no improvisa. Y aquí es donde vemos el narcisismo de Trump. Porque para Trump todo gira en torno a él. No hay un país sin Trump. No hay una política a su presencia. Todo es Trump. Y Pedro, aunque no es tan evidente, pero su liderazgo está diseñado para consolidar su imagen como indestituible, ¿eh? ¿Y la psicopatía? Pues Trump no es que sea la persona más empática del mundo, pero su impulsividad lo aleja de la frialdad de un psicópata funcional. ¿Y Pedro? Pues si Trump actúa por instinto, Pedro mide cada palabra, cada gesto, cada crisis. Su control de relato es su mejor arma. Bueno, y aquí vemos como Pedro Sánchez no es una anomalía. Es parte de un patrón que ya hemos visto una y otra vez en la historia. Políticos que no dependen del respaldo popular, sino de su capacidad para adaptarse, eliminar rivales y reescribir la historia a su favor. Si hay algo que queda claro es que Pedro Sánchez no es un líder común. Es un ave fénix. Lo pueden quemar, lo pueden enterrar vivo bajo las cenizas en su última derrota y tarde o temprano vuelve a levantarse. Y cuando se levanta, pues lo hace aún con más poder del que tenía antes. ¿Y hasta cuándo podrá seguir resucitando? Esa es la gran incógnita. La historia de Pedro Sánchez nos recuerda que el poder no siempre premia al más capaz, sino al que mejor sabe jugar sus cartas. En política la moral es un obstáculo y la percepción lo es todo. Así que la próxima vez que un líder transforme un escándalo en victoria, pregúntate, ¿es carisma o simplemente una estrategia bien ejecutada?
Y hasta aquí el caso de Pedro Sánchez. ¿Qué piensas? Déjamelo en los comentarios aquí abajo que me interesa mucho. Y si quieres ver más casos o explorar a otro famoso, pónmelo aquí abajo. Y no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. I love you.